Hoy voy a hablar sobre el cúbito y el radio. El cúbito, también denominado ulna, es un hueso largo situado medial al radio, entre la tróclea humeral y el carpo. Se describen un cuerpo y dos extremos. Cuerpo. El cuerpo no es completamente rectilíneo, sino que presenta una ligera curvatura de concavidad anterior. Es más voluminoso superior que inferiormente. Es prismático triangular en sus 3/4 partes superiores y también es irregular cilíndrico en su cuarto inferior. Presenta 3 caras y 3 bordes. El cúbito tiene 3 caras que se dividen en anterior, posterior y medial. Las 3 disminuyen progresivamente de anchura, de superior a inferior. Cara anterior. Es ligeramente cóncava en sus 3/4 superiores, donde se inserta el músculo flexor profundo de los dedos. Es redondeada en su cuarto inferior, donde presenta algunas rugosidades destinadas a la inserción de fascículos tendinosos del músculo pronador cuadrado. Un poco superiormente a la parte media de la cara anterior se observa un agujero nutricio principal del hueso. Cara posterior. Se orienta posterior y un poco lateralmente. Está dividida en dos partes, lateral y medial, por una cresta longitudinal, casi paralela al borde interóseo. La parte lateral está atravesada por crestas oblicuas inferior y lateralmente, que separan las zonas de inserción de los músculos abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. La parte medial es ligeramente cóncava y también está subdividida en su parte superior por una cresta oblicua inferior y medial en sus dos superficies secundarias. Esta cresta se origina superiormente, al igual que la cresta longitudinal, a partir de una arista saliente que limita posteriormente la superficie del músculo supinador. Superiormente a la cresta oblicua se encuentra una superficie triangular en la que se inserta el músculo anconio. Inferiormente, la cara posterior corresponde al músculo extensor cubital del carpo. Cara medial. Esta cara sirve de inserción al músculo flexor profundo de los dedos. El cúbito también presenta bordes. Existen 3 bordes, anterior, interóseo y posterior. Borde anterior. Es romo y sirve de inserción superiormente al músculo flexor profundo de los dedos e inferiormente al músculo pronador cuadrado. Borde interóseo. Es delgado y cortante en su parte media y romo en su parte inferior. Superiormente se divide en 2 crestas divergentes que se extiende hasta los extremos de la escotadura radial, limitando con ella una superficie triangular deprimida y rugosa, en la que se inserta el músculo supinador. La cresta que limita posteriormente la superficie del músculo supinador es muy saliente en su parte superior, donde sirve de inserción al fascículo medio del ligamento colateral radial de la articulación del codo. Borde posterior. Está contorneado en forma de S cursiva muy alargada. Es muy marcado en su parte media, mientras que desaparece de manera casi inapreciable en el cuarto inferior del hueso. Superiormente, este borde se divide en 2 crestas que presentan continuidad con los bordes del olecranón. Sirve de inserción a los músculos flexor profundo de los dedos, flexor cubital del carpo y extensor cubital del carpo. Extremo superior. Está formado por 2 apófisis, una vertical denominada olecranón y otra horizontal y anterior denominada apófisis coronoides. Entre las dos forman una cavidad articular en forma de gancho, la escotadura troclear. Extremo inferior. El extremo inferior está ligeramente abultado, presenta 2 salientes, la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides del cúbito. A continuación voy a hablar sobre el radio. El radio es un hueso largo situado lateralmente al cúbito, entre el capítulo del húmero y el carpo.
En el radio se describe un cuerpo y dos extremos. Cuerpo. El cuerpo describe una curvatura que es a la vez cóncava medial y anteriormente. Aumenta progresivamente de volumen de superior a inferior. Es prismático triangular y presenta tres caras y tres bordes. Caras son tres: anterior, posterior y lateral. Cara anterior se extiende ensanchándose desde la tuberosidad del radio hasta el extremo inferior del hueso. Se halla ligeramente excavada en su parte superior y sirve de inserción al músculo flexor largo del pulgar superiormente y al músculo pronador cuadrado en su parte inferior. El agujero nutricio de este hueso se abre en esta cara, un poco superiormente a la parte media. Cara posterior. Es redondeada superiormente y presenta una ligera excavación en su parte media, donde se observan una o dos crestas oblicuas inferior y lateralmente. Estas crestas limitan las superficies de inserción de los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Cara lateral. Es convexa y redondeada. Presenta en su parte media una superficie rugosa destinada a la inserción del músculo pronador redondo. Superiormente sirve de inserción al músculo supinador. El radio también presenta bordes, que se dividen en anterior, posterior e interóseo. Borde anterior. Se extiende desde el extremo inferior de la tuberosidad del radio hasta la base de la apófisis estiloides del radio. Sirve de inserción en su parte superior a la cabeza radial del músculo flexor superficial de los dedos. Borde posterior. Es redondeado y romo y más acentuado en su parte media que en sus dos extremos. Borde interóseo. Limita lateralmente el espacio interóseo del antebrazo. Es delgado y cortante y se extiende desde la parte inferior de la tuberosidad del radio hasta el extremo inferior del hueso. Presenta 4 o 5 centímetros inferiormente a la tuberosidad del radio. Un saliente rugoso y alargado que denominaremos tubérculo interóseo. Este tubérculo está determinado por la inserción radial de los fascículos principales de la membrana interósea del antebrazo. Extremo superior. Se compone de tres partes: la cabeza del radio o el cuello del radio y la tuberosidad del radio. La cabeza del radio es el saliente en que termina superiormente este hueso. Es casi cilíndrica. Es más alta medial que lateralmente, con un promedio de 7 a 8 milímetros de altura. La cara superior de la cabeza del radio, denominada fosita articular, está regularmente excavada y se articula con el capítulo del húmero. Cuello del radio, que es de forma cilíndrica, mide aproximadamente 1 centímetro de altura y se dirige oblicuamente inferior y medial. La tuberosidad del radio es una eminencia ovoide de eje mayor vertical situada en la parte anteromedial del hueso, en la unión del cuello y del cuerpo del radio. Es lisa anteriormente e irregular posteriormente, donde sirve de inserción al tendón del músculo bíceps braquial. Extremo inferior. El extremo inferior es voluminoso, ligeramente aplanado de anterior a posterior y tiene la forma de un prisma cuadrangular. Como correlación clínica les voy a hablar sobre fracturas óseas. Es la lesión más frecuente en el cúbito y el radio. A menudo son causadas por golpes directos en el antebrazo durante el deporte o caídas. Puede ser la rotura de ambos huesos o de uno de ellos. También puede ser provocada por enfermedades degenerativas
que provocan el desgaste de los huesos y el cartílago, por ejemplo, la artrosis o la osteoporosis.